Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a seguir y mira, muy interesante. Ya sabéis que ayer empezamos a ver lo que era la crisis del periodo de entreguerra, la crisis económica del periodo de entreguerra. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y vamos a llegar a un momento fundamental dentro de la historia del siglo XX, y es que voy a explicaros el crack de la bolsa de Nueva York o el crack de Wall Street del año 1929. Ayer, en la clase de ayer, o en el vídeo de ayer, os estuve explicando que se produce una recuperación, se produce lo que se llamaron los felices años 20, donde de pronto la industria estadounidense iba creciendo fabuloso, crecía como la espuma, todo el mundo tenía trabajo, todas las empresas ganaban inmensas cantidades de dinero, la población en general se estaba empezando a endeudar, estaba empezando a pedir préstamos. ¿Para qué? Para comprarse casas, para comprarse cosas para las casas, para comprarse radios, para comprarse de todo, para comprarse coches. ¿Vale? Entonces, claro, llegaron lo que se llamaron los felices años 20, con el Charleston, todo eso. Bueno, pues esto va a llegar un momento en el que va a pegar un revolcón. Es decir, la economía estadounidense va a petar, a colapsar, ¿de acuerdo? El problema es que va a colapsar de golpe y va a arrastrar a muchísimos sectores y a muchísima población americana, y al final se va a extender a gran parte del resto de países del mundo. Voy parte por parte, es decir, vamos a ver. Es decir, ya os acabo de explicar que la crisis del año, el crash de la bolsa de Nueva York fue una crisis financiera que surgió en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, justo en octubre del año 1929, ¿de acuerdo? El 24 de octubre del año 1929 se produjo el crack. Pero sí que es verdad que, como yo siempre os digo en historia, no todo ocurre al azar, o no todo ocurre por casualidad, sino que hay una serie de causas que van a provocar el crack de la bolsa de Nueva York del año 1929, que es lo que os voy a explicar ahora, que son las causas del colapso, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Mira, la primera causa es que hay una superproducción industrial. Esto es muy sencillo. Las empresas, uno de los grandes miedos que tienen las empresas es a producir, a crear, a fabricar y a no vender, ¿de acuerdo? Que sus almacenes se queden llenos de productos y no puedan vender o no puedan darle salida a ese stock que se conoce, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que evidentemente a partir de la mitad de la década de los 20, a partir del año 25, 26, bueno, pues empezaron a acumularse productos en los almacenes de las fábricas. ¿Y eso a qué viene debido? Mira, durante la Primera Guerra Mundial y tras la Primera Guerra Mundial, las empresas americanas producían muchísimo. ¿Por qué? Porque la industria mundial estaba parada, estaban en guerra, y los únicos que estaban bien para seguir produciendo eran los americanos. Por lo tanto, ellos durante la guerra vendieron muchos productos a Europa, pero es que después de la guerra siguieron vendiendo a saco, ¿vale? Pero y siguieron vendiendo y produciendo, y cada vez se producía más y más y más, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que la industria europea, pues evidentemente poco a poco se recupera, y más si Estados Unidos le estaba prestando dinero a los propios europeos. Por lo tanto, tu gobierno le está prestando dinero para que ellos se recuperen, pero tú sigues intentando vender y produciendo muchísimo para venderle, ¿de acuerdo? Hasta que llega un momento en el que evidentemente la economía británica, la economía europea empezó a crecer, se empezó a producir en Europa, o empezaron a producir mucho más productos, y evidentemente dejaron de comprarle productos a los americanos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el stock de productos americanos pues empezó a ser cada vez más grande, y cada vez se vendían menos productos. ¿Pero qué hicieron los empresarios? Los empresarios no descendieron la producción, es decir, los empresarios siguieron manteniendo el ritmo de producción frenético que mantenían. Por lo tanto, cada vez la acumulación era mucho mayor. ¿Y por qué no querían dejar de producir? Porque si dejaban de producir, había un problema que veremos, que voy a explicar un pelín más adelante, y era lo que era el valor de su empresa en la bolsa. Bueno, eso de momento lo dejamos ahí. ¿Qué ocurrió? Ese es el primer punto, la superproducción industrial. Pero es que también se produjo una superproducción en la agricultura. Pasó exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Que durante la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, en el campo, pues la producción agrícola creció muchísimo. ¿Pero por qué creció muchísimo? Porque había que darle de comer tanto a los americanos como a los europeos, o había que venderle productos para ellos. Y después de la Primera Guerra Mundial ocurría lo mismo. Es decir, entonces se exportaban muchísimos productos agrícolas. Pero es que además de ello, pues el campo americano se mecanizó muchísimo más de lo que ya estaba. Se compraron tractores, se compraron cosechadoras, es decir, se hicieron grandísimas inversiones en el campo para producir muchísimo más. ¿Qué ocurre? Pues ahora va a pasar lo mismo, que va a provocar esto una superproducción agrícola y un exceso de productos agrícolas. Eso es como segundo punto. Y el tercer punto, mira, vamos a ver el tercer punto.
ya sabéis que a lo largo de la primera mitad del siglo XX, o el primer tercio del siglo XX, se desarrolla lo que es el mercado de valores, se desarrolla la bolsa. ¿Qué es la bolsa? La bolsa es que los americanos habían ideado un sistema, era vender participaciones de tu propia empresa. Es decir, yo tengo mi empresa, yo digo, bueno, yo le vendo a mi empresa la mitad de las participaciones de mi empresa, o un 20% a fulanito, que era una sociedad anónima, ese fulanito participa un 20% en mi empresa y yo un 80%. Vale, pero esto lo hicieron a lo burro. ¿Cómo lo hacen? Pues yo parto mi empresa en muchísimas participaciones o acciones y las pongo a vender en un lugar común que se va a llamar la bolsa, en este caso la bolsa de Nueva York, en Wall Street. ¿Qué ocurre? Que cualquier pequeño comprador puede comprar pequeñas o puede comprar puntualmente acciones de mi empresa, ¿vale? Bueno, pues ¿qué hacía la gente? Pues eso te prometía, el mercado de valores te prometía que tú invertías pequeñas cantidades de dinero en este sistema bursátil, tú comprabas esas acciones y esas acciones, si tú las comprabas, por ejemplo, hoy a $1 y mañana estaban a $2, pues tú ya le habías ganado $1 a tu propio dólar que tú habías invertido, por lo tanto tú ganabas el doble. Entonces, esto prometía grandísimos beneficios en un corto plazo. Pero claro, ¿cuándo se produce el beneficio? El beneficio se produce si yo vendo la acción. Es decir, si yo compro la acción por $1, pero mañana vale 2, pero yo no la he vendido, ¿yo tengo $2? No, yo tengo 0. Yo tengo un papel que pone que tengo una acción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que dentro de 15 días a lo mejor esa acción vale 10, ¿vale? Yo, eso sí, si yo vendo la acción por 10, sí que le estoy ganando $9, pero si no la vendo no le estoy ganando nada. Es dinero ficticio, dinero que está ahí. ¿Qué hizo la gente? A comprar acciones. Los ahorros que tenía, venga a comprar acciones. Pero eso lo hizo todo el mundo, tanto empresas como particulares, como los propios bancos. Los propios bancos invertían en comprar acciones. Pero es que además de todo eso, la gente empezó a aficionarse a comprar mediante o bajo préstamos. Yo no tengo dinero para comprarme un coche, pido un préstamo. No tengo dinero para comprarme una casa, pido un préstamo. No tengo dinero para comprar esto, pido un préstamo. Es decir, los americanos se empeñaron, se empujaron, se endeudaron. ¿Con quién? Con los bancos, ¿vale? ¿Y por qué se endeudaron? Porque estamos en los felices años 20, no pasa nada, nos sobra el dinero, ¿vale? Nos sobra el dinero, no, nos sobra el trabajo. Si no trabajo aquí, trabajo en otro sitio. Si nuestras empresas van brutal, no paran de vender productos a Europa. Claro. ¿Qué va a pasar? Esta ya os voy a explicar la tercera causa. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir un momento en el que las empresas se van a dar cuenta de que ya no pueden seguir produciendo al mismo ritmo que lo estaban haciendo. Y claro, ¿y por qué he dicho antes que las empresas al principio no bajaron el ritmo de producción? Porque no les interesaba. Si yo tengo una empresa que de pronto baja el ritmo de producción, el valor de esa empresa en la bolsa va a caer, va a bajar, ya no voy a ser una empresa tan top como antes. Entonces yo voy a intentar aguantar el tirón a ver lo máximo que pueda aguantar manteniendo esos niveles de producción. ¿Qué ocurre? Que va a llegar un momento en el que no puedo. Y muchísimas empresas colapsaron. ¿Por qué? Porque ya llegó un momento en que sus almacenes estaban llenos, no vendían, no le entraba dinero metálico, no le entraba gas y tuvieron que cerrar. O echar gente a la calle. ¿Qué ocurre? Pues que de pronto, un día, es decir, las empresas poco a poco empezaron a ir cerrando. Ya se generó en verano del año 1929, se empezó a generarse un malestar económico. Lo que ocurre es que esta burbuja que se había creado, ¿vale? Llegó un momento que explotó. ¿Explotó por qué? Mirad una cosa. Imaginad que yo he comprado acciones de una empresa. Yo tengo acciones de esa empresa y esa empresa, yo la compré acciones por $1. De pronto las acciones están a $20. Yo le he ganado un montonazo. Repito, no tenemos el dinero. Tenemos un papelito que pone que tú tienes una acción de esa empresa. Si esa empresa cierra, yo voy a perder todos esos beneficios que no he llegado a cobrar, pero es que también voy a perder la participación que yo tengo. Por lo tanto, yo voy a perder todos mis ahorros. Por lo tanto, si yo todo mi dinero lo invierto en una empresa y esa empresa cierra, me quedo sin nada. Es decir, yo me quedo con un papel que te decía que tú en un momento dado tenías una participación de una empresa que ya no existe. No existe, un defino, no existe. Por lo tanto, eso es lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Que de pronto pues empezaron a llegar noticias de que Europa se estaba recuperando, que la industria europea estaba ya empezando a funcionar, que muchas empresas ya estaban empezando a tener problemas para vender sus productos, que había superproducción. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a la gente le dio el pánico y la gente se fue a la bolsa de Wall Street a vender sus productos, yo quiero vender, yo quiero hacerlo dinero en metálico. ¿Qué ocurrió? Que entonces ese mismo día, ese jueves 24 de octubre del año 1929, también conocido como el Jueves Negro, se pusieron a la venta 13 millones de acciones, que eso es un disparate, ¿vale? 13 millones de acciones. Claro, ahora bien, yo pongo a la venta mi acción. Si alguien me la compra, pues yo la he vendido y gano los beneficios. Pero claro, nadie compra.
todo el mundo vende. Entonces, el valor de las acciones empieza a bajar. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta, ¿vale? Y poca demanda. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Mucha oferta y poca demanda, el precio de las acciones empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, pero es que al mismo tiempo muchas empresas empiezan a quebrar, muchas empresas han cerrado. ¿Y esto qué va a generar? Que hay un caos y hay un caos en la bolsa de Nueva York. Esto es decir, el jueves negro se produjo el crack de la bolsa de Nueva York, que se pusieron a la venta en 13 millones de acciones y nadie compraba. Por lo tanto, los precios de las acciones empezaron a bajar. Pero es que a partir de este momento, evidentemente este proceso siguió. Al martes siguiente siguieron vendiéndose millones de acciones y nadie las compraba. Se ponía a la venta, nadie las compraba. Pero es que esto se desarrolló o creció en lo que se conoce en una crisis bursátil, perdón, una crisis financiera. ¿Por qué? Porque los bancos también petaron, los bancos también muchos tuvieron que cerrar porque habían invertido en esas empresas, pero es que a la gente le dio el pánico, y fue a los bancos a sacar el poco dinero que les quedaba. Los bancos no tenían dinero en metálico para darles a ellos. ¿Por qué? Porque realmente no tenían todo ese dinero, lo habían invertido ellos también en la propia bolsa. Y al mismo tiempo, claro, si la gente se queda en paro, la gente está en paro, porque ahí las empresas se han cerrado, por lo tanto los niveles de desempleo en Estados Unidos crecieron de la noche a la mañana explosivamente. Toda esa gente que se ha comprado coches, que se ha comprado casas y todo eso, es que no puede pagar. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que se desmoronó el sistema bancario. De hecho, se calcula que había en Estados Unidos unos 23.000 bancos, que estamos hablando de aquí 23.000 bancos, y de los cuales 5.000 cerraron. ¿Qué ocurre? Que encima de todo, imagínate, esos bancos cierran, cierran 5.000 entidades bancarias, pero es que ahí esas 5.000 entidades bancarias arrastraron a toda la gente que tenía los ahorros ahí, los ahorros que muchos de los cuales también habían perdido parte en la bolsa. Es decir, un caos absoluto. Es decir, se generó, esta burbuja explotó de tal forma que a partir de este momento va a empezar una crisis financiera y una crisis económica sin precedentes, una crisis económica que se conoce con el nombre de la Gran Depresión, porque esta depresión económica, esta crisis económica salpicó a otros muchos países. ¿Por qué? Y ya voy a centrarme un poco en explicaros la segunda parte de lo que quería explicaros hoy, que es la Gran Depresión. ¿Por qué la Gran Depresión se extendió por otros países? Primero, Estados Unidos tiene ahora mismo unos problemas económicos bastante importantes. Entonces, ¿qué dice? Hola Europa, oye, ¿recuerdas que te he dejado dinero durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial? Te he dejado préstamos, devuélvemelos ya rapidico, el dinero me lo devuelve. Entonces, claro, Europa dijo, oye, ahora que me estoy recuperando, te tengo que devolver el dinero. Y los americanos dijeron, sí, ahora ya me tienes que devolver el dinero porque sí, porque me tienes que devolver el dinero porque a mí me hace falta, ¿vale? Pero es que al mismo tiempo, eso generó que Estados Unidos dejara de importar también productos de fuera. Por tanto, la industria de fuera también se vio afectada por eso. Pero es que también es verdad que muchas empresas de fuera también habían invertido y muchos bancos extranjeros habían invertido en la bolsa de Wall Street. Capitalismo, globalización, pues este es uno de los problemas que genera. Por lo tanto, muchos países de fuera se vieron influenciados negativamente por esta crisis de la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque evidentemente el mundo se ha globalizado y también es verdad que Europa estaba empezando a levantar cabeza, estaba saliendo de la crisis económica que se había producido en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, si estás levantando cabeza y encima te chafan, te dan un zarpazo, pues mucho peor. Por lo tanto, tu situación económica baja muchísimos enteros. Y también es verdad que otros países, ¿qué hacen? ¿Cómo reaccionan otros países? Generando políticas proteccionistas. Proteccionista significa que, bueno, yo cierro mis fronteras, yo me centro con lo mío y paso de comprar productos tanto a Estados Unidos como a otros países. Por lo tanto, evidentemente no se generó en todos los países la misma situación económica tan caótica como la que se generó en Estados Unidos, pero sí que es verdad que afectó a muchos países. Vale, ¿qué soluciones hay en Estados Unidos? ¿O cómo intentan solucionar esto los estadounidenses? Mira, los estadounidenses tenían una política que era una política de no intervención en el Estado. Ellos son los padres del capitalismo, y el capitalismo ya sabéis que es empresa privada, no intervención o escasa intervención del Estado en la economía. Por tanto, para solventar esta situación lo tienen complicado. ¿Qué ocurre? ¿Qué intentan o qué hacen? Pues ahí llega el presidente Roosevelt, que gana las elecciones del año 1932 y las gana con su New Deal, que se llama su nuevo trato. Es una nueva forma de entender la economía de una forma temporal. Ellos dicen que van a
a tratar o van a hacer estas intervenciones en la economía de una forma temporal. Ellos reconocen que el espíritu del capitalismo estadounidense no es ese, pero bueno, ¿qué hace Roosevelt con el New Deal? Pues mira, muchas obras públicas para dar trabajo, ¿de acuerdo? Da subsidios por desempleo, da ayudas a la agricultura, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que los precios del campo no sigan cayendo, porque imagina ahora los precios del campo han caído muchísimo. Entonces establece unos precios mínimos de los productos, es decir, intervienen en la economía. Esto es lo que se ha llamado el New Deal, ¿de acuerdo? Bueno, posteriormente volveré a hablar un poco del New Deal, porque al final sí que consiguió que al final, en el año 1939, aproximadamente, justo cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los niveles de producción de Estados Unidos estaban empezando a parecerse a los que se tenía justo antes de la crisis. Es decir, aproximadamente tardaron unos 10 años en salir de la crisis. Pero bueno, que sepáis que esta crisis, esta gran depresión, se trasladó al resto del mundo y va a afectar a muchos países. Y muchos países, el ascenso de los totalitarismos, como por ejemplo la llegada de Hitler al poder, va a tener bastante incidencia este apartado. Bueno, chicos, madre mía, 15 minutos aquí del tirón, pim, 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 ¿vale? Espero que os haya gustado, que os sirva, y con esto os he explicado el crack del 29 y la Gran Depresión de los años 30. Chao, chao, aprovechad de estos vídeos y bueno, disfrutáis, sed felices.